lindo tiempo podemos compartir juntos en esta hermosa mañana. Quiero compartir la palabra, está avanzando el tiempo y bueno, poder llegar al horario. ¿Cuántos saben qué lema tenemos este año que Dios nos desafió como iglesia? ¿Cuántos saben el lema de este año? A ver, ¿cuál es el lema? ¿Cómo es? No vale, Mateo. ¿Cómo es el lema? Ahí va queriendo. Relevantes. Relevantes. Qué bueno recordarlo, ¿no? Recuerde que no se predicó a principio de año. En marzo compartíamos el lema. Es relevantes. ¿Sí? Habla de la milla más, claro que sí. Pero en la palabra es relevante. A ver, alguien que se anima a decirme qué es ser relevante en una frase, en algo. ¿Quién se anima a decir algo? ¿Qué es ser relevantes? Más allá de que dijo una milla más, no vale esa expresión, pero bueno. Marcar la diferencia, fluyentes, hacer algo que otros no hacen. Poner la otra mejilla, qué lindo. ¿A cuánto les gusta poner la otra mejilla? Son pocas manos las que se levantan, ¿eh? No se olvide nunca de ese ejemplo cuando compartía que si le sacan un diente, si vamos por la ley le podemos sacar uno, pero si le sacamos dos, tiene la posibilidad de que nos saque uno más. Y si me saca dos después que me saca, yo le puedo sacar más. Y así, una iglesia sin diente, herida, golpeada. Y Dios no nos pide eso. Dios quiere que seamos relevantes, estemos en esa milla extra. Amén. Seguramente que Dios quiere desafiarnos en movernos, activar su iglesia, cada uno de nosotros, transformar cada área de nuestras vidas, cada uno en lo personal. Pero no nos olvidemos de lo que Dios nos ha pedido como iglesia, ser relevantes. Y tiene algo que ver este mensaje con la palabra y el lema del año. Pero tenemos las imágenes de las películas, las primeras. Pásame la primera ahí. No sé si ha visto esta película, pero Diario de una Pasión. Antes que la pases, si tuviésemos que ver una película, les quiero mostrar 4 películas que podría elegir. Acá está, Diarios de una Pasión. La siguiente, podríamos ver Gladiador. La siguiente, Titanic. Y la que sigue, Dios Todopoderoso de Jim Carrey, ¿no? Volvemos a la primera. Esas son las opciones, ¿no? ¿Cuántos verían hoy esa película, por ejemplo? De las 4 opciones, ¿cuántos elegirían esta? Levante la mano. No los voy a hacer pasar. Hay unas cuantos más ahí, está de manos levantadas, ¿no? ¿Quieren ver esa película? ¿Sí, Diego? Ya sabés lo que van a ver ahora al mediodía, la siesta. Está fresquito, unas tortas fritas ahí. Ya está, ya eligió esta película. La que sigue, ¿cuántos verían hoy esta película, por ejemplo? Allá levantan la mano. Hay más manos levantadas. Muy bien. Y la que sigue, Titanic. ¿Cuántos verían hoy Titanic? Tiene que tener como 4 o 5 horas más o menos de tiempo para verla, pero bueno. Otras personas levantaron la mano y verían esta película. Y la que sigue, ¿quién vería esta hoy? ¿No? Yo la vería, esa me gusta más, ¿no? Ahora, ¿cuántos recuerdan que esto lo hacíamos en un videoclub? No se hagan los jóvenes, ¿eh? ¿Cuántos fueron a un videoclub, verdad? Sí, levantan la mano, sí, ¿no? ¡Qué experiencia! Era todo una odisea ir a un videoclub, ¿es así o no? Algunos no dicen nada, como que nunca fueron a un videoclub. Quieren hacerse los jóvenes, siempre tuvieron Netflix. Ajá, siempre tuvieron Netflix, Disney Plus. Pero hemos ido a un videoclub y era la odisea, ¿no? Elegimos las 4, 5 algunos más ambiciosos elegían 6, 7 películas y bueno, de esta, ¿cuál llevo? ¿No? Y llegamos a ese punto. Hoy tenemos ahora Netflix también, o sea, Disney Plus, algunos y tantas opciones que tenemos, que uno puede entrar hoy y hace exactamente lo mismo, pero sentado en su casa tiene que elegir, ¿no? Y ¿sabe qué pensaba? En la palabra del domingo pasado un poco, en el tema relevantes. Domingo pasado se hablaba de las emociones y de las convicciones. Y sabe que aún con las emociones, siempre vamos a elegir alimentar nuestras emociones. Si elegimos una película, vamos a elegir en un estado emocional en el que nos encontramos. Pero también con las convicciones, si uno elige con convicciones, va a traer cosas que alimenten sus convicciones. Y muchas veces cuando venimos medios tristes, es como que solemos elegir esas canciones que te tiran más, ¿no?
Estamos medio tristón y ponemos a escuchar música o películas tristes, que tenemos unas ganas de cortarlo todo con galletitas de agua, sufrir. Qué difícil que es la vida, porque emocionalmente estamos golpeados y estamos tristes, pero por el otro lado venimos con convicciones y elegimos cosas que nos motivan, ¿no? Hoy me levanté motivadísimo, con convicciones, quiero glorificar a Cristo en todo, entonces se sube el auto, ay, ¿me puedes sacar esa música que es del mundo? No quiero saber nada, y está como motivado, quiere guardar sus oídos. ¿Qué estamos viendo? No quiero ver esa película porque... Y uno, todo lo que hace como que está con convicciones, lo tiene muy claro. Tengo un ejemplo allí, le pedí a mi esposa permiso, obviamente, cuando yo la veo a Sabri ver películas o series, que no ve mucho, pero cuando ve, yo puedo percibir cómo está. No sé a los esposos si le pasa lo mismo, pero de acuerdo a lo que está mirando, puedo darme cuenta cómo está ella. Y a veces la veo ahí viendo cosas que yo digo, la tiran más abajo, pobre, digo, ¿qué mira eso? Y bueno, cosas que cada uno vive, ¿no? Pero a veces viene y dice, vamos a ver la serie de Chosen otra vez. Pues digo, ahí viene con toda. Está motivada, está inspirada, viene con convicciones, quiere cosas que hacer. Entonces elige bien las cosas que va a ver. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta acá? Y ahí viene el tema. Porque pareciera que así hacemos con el Señor muchas veces. Y pedimos el menú, ¿no? Pareciera que la iglesia termina siendo un restaurante. Entonces venimos y decimos, qué buena estuvo la prédica. Cuando predica fulano, la prédica está buenísima. Qué sabor. O cuando apoya tus emociones. Cuando la palabra, viste, vos te das cuenta que le llega al que está ahí al lado. ¡Gloria! ¡Amén! ¡Sí, pastor! ¡Qué palabra hoy! No, porque uno está viendo las realidades de otro y quisiera que el mensaje le llegue a otro. En este momento pensaba cuando íbamos a abrir a comer afuera una pizza. Quiere siempre elegirme las pizzas a mí. Y a mí, si voy a comer pizza, me gusta comer pizza mozzarella. Porque eso es la pizza. Lo demás está todo agregado, está bárbaro al que le gusta, pero la pizza va con salsa y queso y se disfruta que se chorrea el queso. Después lo otro está bárbaro. No estoy en contra del que le gusta rúcula, ya están los fans de la rúcula y tantas cosas que se le puede poner y está buenísimo. Hasta le ponen helado a algunas pizzas, lo he visto. Pero no me gusta cuando el mensaje empieza a tocar mis emociones y una confrontación espiritual. No me gusta cuando ya dijo que hay que perdonar. ¿Viste que predicó fulano? No estuvo tan bueno. Y a veces pareciera que nos sentamos en el restaurante con el menú y elegimos. Porque sabe que, como decía recién, en la vista, en lo que comemos o nos alimentamos, las emociones nos van a llevar a elegir escuchar lo que queremos escuchar y muchas veces no lo que necesitamos escuchar. Con las convicciones vamos a alimentarnos junto con el cuerpo. Digan conmigo, junto con el cuerpo. Dios nos está dando palabras, Dios habla, domingo a domingo. Las decisiones que debemos tomar para los cambios se hace con convicciones. Me habían compartido una frase hace un tiempito que realmente me impactó y ahí quedé reflexionando en esto. Dice, los pastores deben dejar de predicar hasta que practiquemos lo último que se predicó. Y vuelvo a la pregunta del mensaje. Esta semana, ¿cómo te has movido? ¿Con convicciones o con emociones? ¿Pudimos tener el tiempo de trabajar las emociones? ¿Las convicciones? ¿Cómo ha sido esta semana que pasó? Es poner en práctica lo que el Señor nos viene hablando como cuerpo. Y sabe que tomé el trabajo un poquito de ver los mensajes que compartimos en esta casa, desde este lugar, en estos últimos 2 años aproximadamente. Y sentía de poder traer algunas cosas, porque esto es lo que me llevaba a reflexionar cada palabra que se ha predicado. Vemos que el Señor nos desafía con palabras bíblicas de este lugar.
desafíos a la transformación en cuanto a Dios. Se habla de la transformación con la presencia, tener un encuentro genuino con Dios. Se insiste en que podamos madurar espiritualmente con Dios, con uno mismo, poder cambiar y transformar cosas en lo interior, en lo personal y con el prójimo en cuanto a lo relacional. Se ha hablado de crecimiento, se ha hablado de avance. La serie de Despertar al Gigante Dormido que compartí el año pasado, temas como salud emocional, madurez espiritual, autoconciencia, verdadera identidad, retroceder para avanzar, ese mensaje sanador que nos lleva a reflexionar cosas que nos han pasado para seguir y ser libre, atravesar los muros, situaciones adversas, atravesarlos, lidiar con el dolor y la pérdida, resolver conflictos. Se ha hablado de las relaciones entre los hermanos, nuestro ADN, compartíamos alegría. Mirá si está alegre el que está a tu lado, a ver. Alégrate, decile, alégrate. En los ADN, nuestro ADN es alegría, generosidad, gracia. No puede existir entre nosotros, viste que fulano, no tiene que haber más una frase así. Hemos hablado de la gracia, de la autenticidad, ser auténtico, ser genuino, pasión por servir a Dios, humildad, relevancia, los 4 pilares que hemos mencionado, conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir tu propósito, hacer la diferencia. Hemos hablado de que Dios quiere usarte, hemos hablado de la salvación, del perdón, servir, ser parte del cuerpo, que eso es importante para Dios, que hay libertad y sanidad espiritual a las ataduras que pueden haber en nuestras vidas. Se viene hablando de ser influyentes, de ser relevantes. En el aniversario el Señor nos desafiaba a abrir la mesa. Y de esto, amado, puedo seguir un montón más. Les desafío a que usted vaya al canal de YouTube de la iglesia y vea los mensajes. ¿Qué es lo que Dios nos ha hablado? Yo, después de esto, reflexionaba, ¿cómo es posible que si nos ha hablado el Señor, por ahí sigamos teniendo situaciones similares o mismos resultados en algunas cosas? Y eso pensaba, ¿será que Dios no nos está hablando? ¿O será que nos está faltando poner en práctica? Diga conmigo, poner en práctica. Dios viene hablando a la iglesia. Dios quiere una iglesia creciente y saludable para todos. Allí hay una frase. Dios quiere esa iglesia creciente, una iglesia saludable, para que todos podamos disfrutar al Señor. Ahí viene el título. No hay trecho. ¿Cuántos conocen el dicho? ¿Qué dice? Del dicho al hecho hay un largo trecho. Pero sabe que para los relevantes no hay trecho. Del dicho al hecho no tiene que haber trecho. Hace lo imposible, aunque sea difícil, pero va a mostrar que no hay un largo trecho. Es posible escuchar la palabra y ponerla en práctica. ¿Cuántos dicen amén eso? Hay un desafío interno y eso es un poco lo que el Señor cargaba en mi corazón, iglesia. Dios quiere hacer cosas hermosas con tu vida. Quiere ayudarte a resolver, porque ese es el Dios que predicamos. Es el Señor que nos enseña, que quiere transformar cada área de nuestra vida. Pero veo que no es una responsabilidad de Dios sola, porque Dios viene hablando y desafiando a la iglesia. Vuelvo a decir los mensajes. Se han hablado de temas y que a veces uno percibe que todavía siguen dando vuelta. Cuando Dios lo que pide es poner en práctica. En Santiago 1, no voy a decir verso 2, porque si no Mateo se va a poner a cantar. En Santiago 1, versículo 21, la versión NTV dice la palabra del Señor: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Porque dice, tiene el poder para salvar su alma.
La palabra tiene el poder de hacerlo. 22, versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla lo decimos fuerte, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Sabes que Santiago en este contexto estaba como un poco ya disgustado, estaba cansado con la hipocresía en el culto de la gente de la época? Él estaba cansado de ver que se predicaban las palabras del Señor. Él los exhortaba a las personas que probaban distintos predicadores, distintas enseñanzas, como que agarrasen la lista del menú y este me gusta, este no, esto lo paso, le esquivo. Y aún dice, podríamos ilustrarlo como los colibrí que van desamparados y vuelan por un postre doctrinal, ¿no? En diferentes lugares. Y van de uno al otro. Ahí mi mamá le prepara a los colibrí ese tarrito de plástico, no sé cuánto lo hacen. ¿Lo hacen sí o no? Y uno dice, ay, son los tan lindos, son los míos. No se frenan nunca ahí. Vienen, comen y se van. Y buscan otro, a la otro señor que está haciendo lo mismo. Y el apóstol dice, che, no se engañen a sí mismos. Habla de arraigarse en lo que se está predicando y poner en práctica lo que uno escucha. Porque la fe real, para una vida real, es la disposición que tenemos como creyentes realmente de escuchar a Dios, aceptar con humildad la palabra que Dios nos da y actuar conforme a lo que sabemos que es la verdad de Dios. Dios nos habla y tenemos que ir en pos de él. ¿Sabe que él decía? Se engañan porque el engaño es pensar que ellos estaban haciendo todo lo necesario para escuchar la palabra. Y muchas veces nos pasa eso. Ya es suficiente con que voy el domingo y escucho. Y él dice, no se dejen engañar, porque no es eso. El escuchar la palabra de Dios es el comienzo. Diga conmigo, comienzo. Y ellos se jactaban y alardeaban, decir, si ya fui y escuché, ya recibí de Dios. Y él le dice, no, escuchar la palabra de Dios es el comienzo para todo creyente. Luego viene, ¿qué? La práctica. Entonces Santiago empieza a hablar después en el capítulo 2 y él habla sobre la fe y las obras. Dice, ¿de qué sirve a uno alardear que tiene fe si no tiene obras? Capítulo 2, 14. Afirma que sin fe, sin obras, la fe, dice, es muerta. Capítulo 2, versículo 17 lo dice. Y sigue, como había gente que se paraba en que la salvación viene a través de la fe. No, dice que es solo creer y es gracia. Yo con creer al Señor ya está, yo creo en Él y gracias al Señor. Pero Santiago a esa gente le dice que no es suficiente con creer, porque dice que los demonios creen y lo dice en el versículo 19, 2:19. Los demonios creen en el Señor. Entonces él le dice, se va al extremo y él lo saca de esa extremidad. Y él le dice, hay que poner en práctica. ¿Sabe? Cuando compartía la palabra Relevantes, usaba una parte del Sermón del Monte, que ahí habla la milla extra, que decía Mabel. El Sermón del Monte cambia completamente nuestro estilo de vida del Evangelio. Léalo de nuevo. Mateo 5, comienza a leerlo hasta el 7 a 8. Lea lo que dice. Ahí explica lo que el Señor espera de un creyente relevante. Habla de las relaciones, habla de cómo buscar a Dios, habla de todos los detalles de la vida. Eso cambia nuestra perspectiva. Y Santiago expresa, agarrándose de algo similar. Leí a los comentaristas y dicen que es muy posible que Santiago apoyaba esas palabras para expresar en estas. Dice, fíjense en el Sermón del Monte, va terminando, Mateo 7:16 dice, por los frutos los conocerán. Mateo 21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos.
Y sigue en Mateo 7:24, dice, por lo tanto, todo aquel que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como el hombre sabio que construye su casa sobre la roca. ¿Sabe que las obras, lo puse ahí como esa frase, las obras no es una opción para el cristiano? No es una opción para nosotros, es algo esencial de nuestra identidad en Cristo. Si de veras nuestra identidad está en Cristo, nuestras acciones van a mostrar si estamos en Cristo. Quiero compartirles rápidamente 3 cosas que leíamos aquí en Santiago. Lo primero es recibir con humildad. Aceptar con humildad la palabra de Dios, dice, que le ha sembrado en el corazón. Creo que una de las cosas más lindas y más fácil para el ser humano es recibir. ¿A cuánto les gusta recibir? Levante la mano, ¿no? Les gusta recibir, ¿no? A todos nos gusta recibir. No hay nadie que diga, no, a mí no me gustan. Es lo más fácil, ¿no? Cuando nos han regalado cosas. Y para ser sincero, aún regalándonos cosas, no levante la mano por las dudas, pero ¿a cuántos le han regalado y usted cuestionó lo que le regalaron? Le dieron un regalo de cumpleaños, no es la blusa que le gustó. Le dieron un plato de comida y estaba sin sabor y no quiso decir nada, pero cuestionamos el regalo. Por eso me gusta la aclaración que hace en esta parte. Dice, reciban con humildad. La condición es con humildad. La humildad dice que es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Dije, wow. Señor está diciendo, escuchamos la palabra reconociendo nuestras limitaciones, nuestras debilidades y poner por obra lo que estamos escuchando. Reciban con humildad. Por eso muchos se justifican y ponen excusas todo el tiempo. Se nota esa falta de humildad. No reconocen sus propias debilidades, sus limitaciones. Viven con sus excusas, viven poniendo extras. Cuando el Señor pide ser humilde. Cuando recibimos la palabra del Señor, cuando escuchamos así un mensaje, hoy por ejemplo estamos todos, hay un riesgo de 3 acciones que podemos tener. La primera, sobre el tema de la levadura. Traje acá, para ser ilustrativo, tengo aquí el primer ejemplo. Por ahí podemos escuchar el mensaje hoy con levadura. Recibimos la palabra hoy, permanecemos sentados, absorbemos la palabra y fermentamos. ¿Sabe qué? Se arruina. Porque no se usa. Se echa a perder. Nos llenamos de palabras. Mucha teoría. Amados, si solamente escuchamos y no actuamos, la palabra se echa a perder. Quería buscar alternativa al mensaje del sembrador porque ya los conocemos todos. Es muy práctico el sembrador, léalo en su casa. Pero a ver, esto no sucede. Si escucho y no pongo en práctica, se echa a perder. No es que la palabra no tiene poder, la palabra de Dios tiene poder en la acción de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo preguntaba, ¿cuántas áreas pueden estar en crisis hoy? ¿Cuántas cosas de nuestras vidas necesitamos que Dios haga algo? Si no accionamos, no esperemos las bendiciones de Dios. Situaciones matrimoniales, situaciones con los hijos, situaciones en el trabajo, alguna enfermedad, lo que sea. Si no accionamos a la palabra de Dios predicada, no podemos esperar ver las bendiciones de Dios. ¿Quiere bendición de Dios, sí o no? Dios nos está pidiendo poner en práctica su palabra. Lo segundo, que reaccionamos, como decía recién, tal vez como si fuera un menú. Y sacamos el menú bíblico. Y llegamos aquí podemos decir, quiero comer, hoy quisiera comer, no porque emocionalmente me está pasando esto, entonces quisiera, ¿no? Tuve una semana, crisis durísima, y venimos y decimos, yo quisiera que hoy caminarás sobre las aguas y subirás, y quieren que le hablemos de la cabra que sube a la montaña, ¿no? Y porque uno está esperando eso, ¿sí o no? Porque emocionalmente está golpeado y uno viene y Dios dice, perdona tal vez a tu prójimo. No
No, mira, este condimento, ¿querés comemos esto, Mateo? No me gusta porque le pusieron este condimento, ya lo arruinó al menú. No sé si le ha pasado, ¿no? El lomito viene con hongos, ya no me gusta el lomito y condicionamos todo el menú. Porque estamos esperando y elegimos qué quiero comer, qué es lo que no quiero comer. Y sabe que muchas veces comemos lo que queremos y, como dije, no lo que necesitamos a veces. Por mí comeríamos todos los días, no sé, McDonald's, comida rápida, pero no es lo que necesitamos. Hay que meterle brócoli, espinaca, ¿no? Acelga, zapallito. ¿A cuántos les gustan las verduras? ¿No? A las mujeres seguramente, pero es la realidad. A veces elegimos qué quiero comer. Y sabe que yo decía, si soy parte del cuerpo, de la familia, del centro cristiano, Dios está hablando a la iglesia. Dios nos habló a ser relevante. Si Dios nos dijo ser relevantes, pongamos en acción la relevancia en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Somos protagonistas de lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Dios quiere usarte a ser relevante en las áreas que lo necesitas, en las áreas donde Dios te está poniendo, con la gente en la que te estás juntando. Dios está pidiendo y esperando que accionemos a su palabra. Una vez una persona me dijo, no, yo me congrego en la iglesia de Dante Gebel. Estaba en Carlos Paz. Digo, ¿cómo haces? No, yo escucho todos los fines de semana y yo me ministro. Gloria a Dios si uno puede escuchar mensajes y los desafían, pero ¿dónde lo ponemos en práctica? ¿Me entiende o no? Dios te pone en la familia, hay un cuerpo. Por eso a veces son tan lindos los mensajes de lejos, porque no me van a condicionar a decir, cuando Él diga, amen al prójimo, al no ser parte del cuerpo, dice amar, zafamos Mateo, no tengo a nadie. Esto dice, y empezamos con nuestro dedo en el menú. Lo tercero, la reacción es la pelota. No les voy a hacer jueguito porque puedo humillar a varios, pero bueno. Venimos con hambre, ¿no? Y queremos más del Señor. Pero de repente se dijo algo en el mensaje y no me gustó. ¿Puedes agarrar a Dios? Ya que está, por la duda tengo que agarrar a alguien que la agarre. Y el Señor le dice, no sé, le habla de amar al prójimo. Y es justo a mí, dice él, ¿no? Justo a mí me dice. Entonces, ¿qué hace él? Se la pasa a otro. Pásasela ya. No, prefiero que no. Y así empezamos a pasar la pelota a otro y a otro, pasársela ya al que la pueda llegar a agarrar, para no tener problemas ni percance. Y nadie quiere quedarse con una palabra desafiante. Entonces elegimos un poquito, pero el combo, y me queman las manos. Queman las manos ahí a Gaby, mirá, hace el movimiento de quema. No me gusta. Y pásasela y lo vamos tirando, porque me habla de doblegar el orgullo. Y no quiero. La segunda milla, dice el Señor. Uy, no, la segunda milla es muy pesado. No sé qué hacer. ¿Y qué hace él? Dijo, no, la paso, pásasela a otro. Y a veces tenemos esa actitud. Quería hacerlo gráfico porque a veces esa es la actitud que tenemos. Y empezamos a trasladar la responsabilidad de lo que Dios nos está hablando a cada uno, como iglesia, como familia. ¿Querés pasarla después la pelota? Tíralo eso. Ahí está. Debemos tener la actitud de recibir con humildad la palabra del Señor, no importa quién predica. Y yo pensaba en esto y hacía esta pregunta, ¿será que Dios puede hablarte con cualquier persona que comparta la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Será que Dios puede desafiarnos? A mí predique quien predique, me encanta escribir y anoto lo que más puedo, porque después reflexiono y digo, ¿qué puedo sacar de esto? Aún de este mensaje, ¿qué Dios puede decirte? ¿A qué te está desafiando a ser Dios? No importa la homilética y la elaboración de la prédica. Si fue cortita, si no fue cortito, algo podemos anotar, algo podemos obedecer de la palabra, algo, ¿sí o no? Recibir algo de parte de Dios, poder juntos compartir el mensaje. Y ahí está esta pregunta, ¿estamos dispuestos a ser enseñados y desafiados por otros? Yo quiero una iglesia que todos podamos ser desafiados y ser bendecidos por otros. Sea quien lo haga, esté
predicando, coordinando, en un devocional, en cualquier grupo pequeño. Amados, cuando se trata de la palabra del Señor, Dios puede usar a cualquier persona para hablarnos a nosotros, ¿sí o no? Recuerdo el testimonio de una familia que justo se peleaban y el nene de 5 años se paró en el auto y le dijo: lo que están haciendo no le gusta a Jesús. Ah, no, porque tiene 5 años, ¿no lo escuchamos? Era lo que ese matrimonio necesitaba escuchar. Por eso el Señor dice, Él desafía a ser una iglesia que recibamos con humildad la palabra del Señor. Lo segundo a esto que nos desafía es desechar la maldad. Yo escucho, recibo, dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. O sea, uno empieza a escuchar y todas esas cosas que Dios empieza a desafiar en lo personal, lo que Dios está hablando, es decir, esto tengo que cambiar. Señor, tú me estás pidiendo esto en este tiempo. Ese es el comienzo de hacerlo. Y habla del desechar, dice, que es un imperativo, enfatiza la responsabilidad en los creyentes. Decir conmigo, en mí, responsabiliza en nosotros. En cada uno de ver los resultados de la palabra de Dios. Buscaba esta palabra de toda inmundicia. Por ahí suena tan fuerte, ¿no? Pero me gustaba el término que utilizaban los comentaristas, que se refiere a esa cera acumulada en la oreja. Quita toda inmundicia. Son esas excusas malas. Porque hay excusas que son válidas, por así decirlo, pero hay esas malas que lo que logran es evitar escuchar la palabra del Señor, lo que Dios nos está desafiando. La pregunta sería ahora, ¿cómo podríamos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cómo puedo desechar lo malo? Quiero lo sobrenatural de Dios, quiero que Dios sobre. Si está en la voluntad de Dios, Dios lo puede hacer, porque Dios es poderoso en hacerlo. Pero muchas veces esperamos el milagro de Dios sin hacer esfuerzos. Muchas veces nos quedamos al margen de la palabra. Por eso la pregunta del cómo podemos es que Dios nos ha provisto del espejo, su palabra. Por eso leíamos que Él dice, tengo acá el pequeñito espejo, ya que vengo ilustrativo. Dice, mírense en el espejo. Y si estamos con alguna rayita, alguna marca, tenemos la tendencia, ¿verdad?, de acercarnos y limpiarnos. Sacar la marca. ¿Quién se levanta y viene con las lagañas? ¿No? ¿Quién expone sus lagañas? Mira cómo la tengo hoy, ¿no? Cada uno se preocupa y mira su cara al espejo y sale y se prepara y se acomoda. Así dice la palabra, pues si escuchas la palabra pero no lo obedeces, será como ver tu cara en el espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la palabra, en la ley perfecta que hace libre y la pones en práctica, no olvidas lo que escuchaste. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios quiere que veamos a la luz de la palabra, a lo que Él nos está predicando. Tomemos los pasos indicados para corregir los defectos, los errores, y tenemos la palabra del Señor, que sería nuestro espejo, es nuestro espejo. Nadie puede decir que Dios no me habla. Nadie puede decir, Dios, no sé qué hacer en esta situación. Amados, en este libro, en la palabra de Dios está la respuesta a todas las áreas de nuestras vidas. ¿Qué pasa? Lo que Dios está pidiendo es que podamos mirar con detenimiento la palabra, como si fuera un espejo, y empezar a observar las cosas que Dios quiere hablarnos, las cosas que tenemos que corregir. No vamos a solucionar nada solamente escuchando, sino haciendo. Diga conmigo, haciendo. Yo sé que Dios está trabajando en nuestra vida integralmente. Tenemos la visión de esta iglesia de ser cristianos integralmente transformados. Y el otro día pensaba, y yo digo, tenemos que hacer del desierto nuestra segunda casa. Aunque no nos guste, aunque sea difícil,
Porque Dios, si te trajo a este lugar, te va a desafiar a transformarte integralmente. Vuelvo a repetirlo, para con Dios. Tu relación con Dios no puede ser la misma que cuando comenzó el año, que el año pasado. Tiene que haber una madurez. Tu relación en cuanto a uno mismo, tus proyectos personales, tus ideas de proyectos que has tratado al principio de año deben concluirse. Es un desafío, iglesia. Y no así solamente con Dios y nosotros, sino con el prójimo. Las relaciones, Dios nos desafía a ello. Tomar determinación en hacer lo que Dios nos pide, corregir las faltas señaladas. No estamos aquí para señalar vocivo, no, porque queremos ser una iglesia de gracia, una iglesia que da oportunidad, pero no pueden seguir pasando las mismas cosas en mi vida personal y aún relacional o aún congregacional. Eso es aplicar la palabra de Dios. Si Dios me habló, tomo su palabra y empiezo a corregir mis fallas. Esa es la forma de crecer. ¿Cuántos quisieran crecer en el Señor? Debemos examinar con cuidado a la luz de lo que ella nos revela y hacer los cambios indicados para vencer tentaciones, restaurar relaciones, ser libre de vicios y adicciones, rendir el carácter a los pies de Cristo, sanar las heridas del corazón. Por eso que al principio del mensaje hacía la pregunta: ¿cómo es posible si Dios viene hablando? Si Dios nos habla, sigamos teniendo en situaciones los mismos resultados, ya sea personal, como iglesia, y podemos agregar mucho. Santiago hace responsable a cada uno de los creyentes por su vida. Es el tiempo de hacer. Es fácil culpar al pastor. Es fácil culpar al líder del grupo pequeño o al grupo pequeño. No me visitaron, no me acompañaron. Es fácil culpar a otro. Es fácil decirle: es culpa de mis hijos. Es fácil decir: es culpa de mi esposa o de mi esposo. Es muy fácil culpar a los otros. Llevar responsabilidades a otros cuando Dios nos está hablando personalmente. Santiago dice: es cada uno su propia responsabilidad. Si en casa las cosas no están funcionando como quisieras, toma la responsabilidad de asumir las fallas que Dios te está hablando en su palabra y comienza a ponerla en práctica. Y sabe, dice que vas a ser bendecido. Los cristianos que se encuentran con la cruz de Cristo, hoy tenemos Santa Cena. No se avergüence de decir: no voy a participar porque estoy peleado. No es la forma de obrar. Dios te perdona, Dios te hace parte, pero hoy desafíate a agarrar esa copa y el pan y decir: hoy quiero empezar a poner en práctica. Hoy quiero ver cambios en mi vida, Señor. Corre a la cruz, porque cuando vas a la cruz, Él te da esa fuerza de voluntad. Él te da el entendimiento. Él te da la capacidad con el Espíritu Santo para poder cambiar las áreas que necesitas en tu vida. Corre a los pies de Cristo. Corre a la cruz. Recibe lo que Dios quiere hablarte. El propósito del espejo es mostrarnos cómo somos, no culparte. Él te muestra cómo somos, cómo estás. Él te va a revelar las cosas que necesitan sanidad. No se trata de a ver qué Dios quiere decirme hoy con el dedo. Si le toca y Judas fue y se ahorcó. No es eso el evangelio. Dios nos viene hablando. Dios nos habla en cada momento. A través de un niño, a través de un hermano, a través de un grupo pequeño, a través de una juntada entre amigos, a través de una prédica, a través de la alabanza y la adoración, a través de una coordinación.
Dios te está hablando. Habrá alguien que pueda recibir con humildad la palabra que ya ha sido sembrada. Años de iglesia, tiempo de convertidos. Amados, cuando uno conoce el bien y no lo hace, los resultados son trágicos. La palabra lo dice de otra forma. ¿Cómo lo dice en Reina Valera, Pastor Ernesto? El que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Entonces queremos ver resultados. Si sabemos hacer lo que Dios nos pide, hay restauración, hay bendición, hay cambio, hay transformación. Ahora, si sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, no esperemos ver los resultados de bendición. Dice, mira atentamente. Significa inclinarse con el objetivo de mirarse bien y bien de cerca. Usa palabras con delicadeza, docilidad, consideración. Habrá alguien que se pare bien de cerca y pueda ver cómo está su vida y decir, Señor, ¿qué me estás hablando? Sí, mira acá, Señor, estoy viendo. ¿Sabe que, como decía, el Señor nos viene hablando con diferentes mensajes? ¿Qué es lo que está en crisis aún? Vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que está difícil hoy? Evalúa. ¿En qué áreas decís que tenés fe? Mientras las acciones hablan de incredulidad. ¿Cuáles son esas áreas? Que decimos, no, sí, mi vida, no, sí, porque yo, no, la verdad, no, es que tal y tal, ¿no? ¿Serán relaciones? ¿Será en el servicio, en un llamado? ¿La familia, la economía, la salud? Lo tercero lleva a la práctica. Dice, practica la palabra. Y si no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Y este es el punto que Dios cargaba en mi corazón. Y no sé cómo decirlo, pero tal vez hoy como responsable de la iglesia, el Señor hablaba a mi corazón y me cargaba esto. Porque yo entiendo que pasan cosas difíciles en la vida. Lo hemos predicado un montón de veces. Desiertos, crisis, ya sea personal, ya sea con Dios, o tal vez en general con el prójimo. Podemos saber desiertos, adversidades, situaciones complicadas y tienden a llevarnos emocionalmente a un pozo, pero es el tiempo de actuar con fe y practicar lo que decimos creer en el Señor. Pasan cosas y van a pasar, sí, porque parte de la vida, pero Dios nos desafía a actuar en fe. Comenzar a poner en práctica la palabra que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Señor, yo creo lo que dice tu palabra. Señor, yo creo, me posiciono sobre ella. Clamo por esto, Señor, y quiero ver el resultado en las áreas que cada uno sienta. ¿Sentís que Dios no te habla? Tal vez que Dios dejó de hablarte o que Dios no responde. Yo me preguntaba, ¿será que no estamos haciendo lo último que Dios nos pidió? No sé por qué Dios no me habla, no me responde. No sé. ¿Y será que Dios ya nos pidió algo y todavía no hemos accionado? Pensaba en Abraham. Cuando él tuvo que volver, pasó crisis. Puede leerlo después en la palabra. Hubo hambre en la tierra. Y él se guió por sus emociones y dice que fue a Egipto. Y ahí en Egipto se la mandó mal. Hizo cosas que no tenía que hacer. ¿Y qué hizo después? Él tuvo que volver al último lugar donde había hecho un altar y había escuchado la voz de Dios para poder continuar su camino. ¿Será que tenemos que ver ese lugar? Y si hablo de oidor, fui el primero. Me pongo en primer lugar, hablo de mí.
Desde que soy chiquito estoy metido en la iglesia. No nací en la iglesia físicamente porque era una locura, pero bueno, casi que me tienen en la iglesia. Sé muchísimo cómo funciona. Conozco las historias de la Biblia, conozco la teoría, los coritos, me los conozco a todos. La forma de los cultos. Sé cómo son las campañas, cómo son reuniones. Sé la hermana que siempre habla en lengua y levanta las manos. Conozco todos los baños de donde fui. Los pasillos. Vi gente caer por el poder de Dios y otros actuar. Vi de todo. Era oidor en primera fila. A modo de chiste, pienso que hasta la primera palabra mía fue iglesia. Mamá, iglesia, ¿no? ¿Sabe que no había experimentado nunca un encuentro con Jesús? ¿Cómo es posible? Físicamente estaba metido en campañas, domingos de reuniones, sábados, retiro, confraternidad, juntada, grupo, cualquier tipo de nombre, cualquier tipo de reunión, la conozco. He estado metido en todo y no había experimentado la presencia del Espíritu Santo obrando en mi corazón. ¿Cómo es posible? Y pasaba el tiempo y yo seguía así, creía que era cristiano, pero mis acciones muchas veces dejaban que hablar. Hasta que un día puedo decir que tuve un encuentro con el Señor. Empezó a trabajar lo más profundo de mi ser, de mi corazón, y Él empezó a pedirme muchas cosas en mi vida. Muchas. En muchas de ellas doblegar, llorar, aprender, equivocarme y decirle: Señor, quiero crecer. Tuve que aprender a amar, tuve que aprender a dar, tuve que aprender a ser generoso, tuve que aprender a liderar, tuve que aprender, porque así se hace en la práctica. ¿Sabe que mi vida no fue la misma? Comencé a poner en obras lo que sabía de teoría. Y uso esta palabra obras porque es lo que hablaba Santiago, y quiero cerrar con esto y explicarlo sobre las obras. Santiago pregunta: ¿de qué sirve la fe sin obras? Pero las obras tienen un propósito. Decí conmigo: tienen un propósito. Le voy a pedir si me puede acompañar. Ya vino el Timo, murió. No. A ver, Tommy, lo llaman siempre. Vení, Franco, ¿me ayuda? Espero que anden alguno de estos. Yo traje por las dudas. Tenemos ahí un globo. Vení un poquito más acá. Quiero ejemplificar de esta manera. Ahí mostrar el globo, por favor. Ahí está un hombre con fe. Ahora, mire la apariencia de la fe. Entonces, lo quería hacer gráfico porque el propósito de las obras es alimentar y animan y crecen y madura la fe. ¿Me sigue hasta acá o no? Entonces el Señor nos pide obras. ¿Por qué? Porque mi identidad está en Cristo. No voy a hacer cosas porque hago humanamente, sino Cristo me desafía a actuar en lo que creo, ¿sí o no? Entonces ahí empiezan a expandirse. Hacemos una ahí, empezá a inflar el globo. Vos empecé a inflarlo. Que no explote. No, de que te vea la gente. Ahí, déjalo ahí. Entonces de repente hicimos Navidad en acción. Obras. Porque tenemos una identidad en Cristo. De repente los jueves la vianda dijeron: vamos a alimentar y queremos dar. Inflarlo más. Y empiezan a haber obras. Mire la apariencia del globo. Empecé a inflar, Franco. Empecé a inflar. No, que no explote. Porque ya ahí nos iríamos al cielo, pero bueno. Es una forma muy importante de testificar a otros. Son las buenas obras de los creyentes, de los hijos de Dios. Es la mejor forma de poder ayudar a aquellos que no conocen del Señor.
La palabra dice, por la unidad de la iglesia, por lo que hace la iglesia, ellos van a conocer al Señor. ¿Amén o no? Entonces, si yo estoy guiado por la identidad en Cristo, mis obras empiezan a levantar mi fe, empiezan a avivar mi fe y me hacen madurar, me hacen crecer. Dale un poquito más. Dale un poquito más, que aguanta. Vamos, dale un poquito más. Después atalo, ahí está. Expandemos el reino de Dios. Y en eso quiero cerrar, iglesia. Expander el reino de Dios es con obras. La palabra del año fue... Gracias, Franco. Le damos un aplauso. Fíjese, qué lindo es ver la vida del evangelio de esta manera. Así como para el globo el viento, el aliento fue lo que levantó, ¿verdad? Lo que cambió su forma. Lo mismo sucede con la fe. La palabra del año no fue ser víctima, como se usa ahora, ¿no? ¿La ha escuchado? No fue de víctima. Y no es que menosprecio las cosas que puedan pasar, porque decía recién, yo sé que no es fácil la vida. El Señor nos llamó a ser relevantes. Él nos habló de esa milla extra. Aunque lo merezcas o no lo merezcas, yo quiero hacer. Es perdonar, restaurar, es regalar, es donar, es servir, es abrazar, es buscar, es amar, ser misericordioso. Es que la gracia abunde en la iglesia, es dar oportunidades, es cuidar, es provocar milagros. ¿Cuántos dicen amén? Eso es ser relevantes. Somos protagonistas de lo que Dios quiere hacer. Si queremos vivir una vida relevante, el Señor dice ahí esa medida diferente. Es empezar a hacer lo que los otros no hacen. Y me gustaba cuando compartía la palabra, porque extraordinario es hacer extra. De lo ordinario, de lo común, es hacer el extra. Y aquí está este punto que compartía también en ese mensaje. Si yo hago un esfuerzo extra en el trabajo, mi trabajo es extraordinario. Si hago un esfuerzo extra en mi servicio es extraordinario. Si hago un esfuerzo extra en mi matrimonio va a ser extraordinario. Y así pudiésemos agregar. Dios pide que empecemos a actuar en fe lo que decimos creer. ¿Cuántos dicen amén? Si la iglesia hace ese esfuerzo extra, se convierte en esa iglesia extraordinaria. Obedecer la palabra de Dios es hacer que la obra de Dios avance. Es poner en práctica, es avanzar. Y sigue en Santiago 1 al 26, al 27, después lo puede ver, pero dice que esa fe viva va a empezar a producir la práctica diaria de una religión pura, sin mancha. Dice, controlarán su lengua, se preocuparán más por los problemas de los otros que de los de ustedes mismos. Y termina diciendo, se separarán del estilo de vida del mundo. ¡Wow! ¿Sabe, iglesia? Creer es hacer. Y ese es el desafío del Señor. Nos ponemos de pie, iglesia, y cerramos los ojos y tenemos un tiempito de ministración mientras los hermanos pasan. Usted reciba el pan, reciba la copa allí en su mano.